Hola viajero, toma asiento y caliéntate mientras escuchas. Una recolección de experimentos inhumanos. El deseo de aprender y de entender a fondo todo lo que nos rodea ha impulsado al ser humano a llevar a cabo una gran variedad de estudios y experimentos que, de a poco, han llevado a la sociedad humana al punto en el que nos encontramos actualmente. De cierta manera podría decirse que nuestra curiosidad y nuestra naturaleza inquisitiva son nuestra propia forma de evolución y gracias a ellas hemos logrado avances maravillosos. Sin embargo, en más de una ocasión el apetito por el conocimiento ha causado que hagamos cosas terribles en nombre de la ciencia. Por eso, en esta ocasión hablaremos sobre varios experimentos inhumanos. La esperanza es lo último que se pierde. La muerte vudú fue un término usado por el fisiólogo Walter Cannon en 1942 para describir algunas muertes súbitas y aparentemente psicógenas, o sea causadas por un fuerte impacto emocional. Walter daba dos ejemplos, uno de un indígena brasileño que, acusado de brujería, murió algunas horas después debido a su propia respuesta emocional. El otro, de un maorí en Nueva Zelanda que comió una fruta para luego enterarse de que provenía de un árbol en un sitio tabú, murió a mediodía del día siguiente por culpa de su angustia. Walter se preguntó, ¿cómo puede un constante estado de miedo acabar con la vida del ser humano? Llegó a la conclusión de que se debía al estado de shock causado por la constante liberación de adrenalina. Las rápidas palpitaciones cardíacas sumadas a la respiración agitada eventualmente causaban la pérdida de la vida. Llegó a la conclusión de que la muerte vudú o psicógena sería caracterizada por la aceleración cardíaca. En 1950 Kurt Rector había tomado ratas domesticadas, de las que nacen, crecen y mueren en laboratorio, y posteriormente las había metido en cubetas de vidrio llenas de agua, de las que no podían escapar, para observar cuánto tiempo sobrevivirían nadando en agua a diferentes temperaturas antes de ahogarse. Los resultados del primer experimento variaron demasiado. Algunas ratas murieron en menos de 15 minutos, otras llegaban a sobrevivir hasta 81 horas aun cuando su estado de salud era similar. Richter se topó con el término usado por Walter, la muerte vudú. Esta vez experimentó con ratas domesticadas, híbridas y salvajes, les recortó los bigotes para quitarles su medio más importante de contacto con el mundo. Las domesticadas nadaron en algunos casos hasta 60 horas antes de morir, las híbridas, cruce de domesticadas y salvajes, morían en un tiempo muy breve, y las salvajes, a pesar de que usualmente son fuertes y excelentes nadadoras, morían en menos de 15 minutos, en algunos casos morían incluso antes de que las metieran en el agua, cuando los investigadores aún las tenían en sus manos. Más extraño eran los datos recogidos. ¿Recuerdan que la muerte vudú o psicógena era caracterizada por la aceleración del ritmo cardíaco? Los resultados mostraban justo lo contrario. El pulso de las ratas se desaceleraba hasta que el corazón dejaba de latir. No se trataba de muerte vudú o psicógena, sino de algo totalmente distinto y mucho más triste. ¿Qué mataba a estas ratas entonces? Richter se dio cuenta de que la restricción de las ratas salvajes, aboliendo cualquier posibilidad de escape, seguida del confinamiento en un frasco de vidrio donde además eran enfrentadas al ahogamiento inminente, no disparaba el reflejo de lucha o huida en las ratas. No, Richter veía otra cosa. Desesperanza. Esta reacción de desesperanza la muestran algunas ratas salvajes muy poco tiempo después de haber sido agarradas con la mano e impedidas de moverse. Parece que literalmente se rinden. Entonces se preguntó, ¿las ratas domesticadas son tratadas de igual manera? ¿Por qué seguían nadando sin rendirse? Richter modificó el experimento una vez más, esta vez metía las ratas en agua y justo antes de que murieran las sacaba del agua con sus propias manos, las soltaba por un momento, y las ayudaba a recuperarse durante unos minutos, para después volver a meterlas en el agua. Lo que Richter aprendió es que las ratas rápidamente recuperan la esperanza, y comenta, las ratas aprenden rápidamente que la situación en realidad no es desesperada, a partir de entonces, vuelven a ser agresivas, intentan escapar y no dan señales de darse por vencidas. Las ratas ahora sabían que no todo estaba perdido y que en cualquier momento, una mano amiga vendría a salvarlas del ahogamiento. Las ratas tenían esperanza y una razón para nadar durante horas y horas sin rendirse. Sin embargo, este experimento es cruel, las esperanzas de las ratas eran traicionadas y la mano amiga nunca llegaba a rescatarlas. Las ratas nadaban durante mucho más tiempo que la primera vez que fueron sumergidas. En algunos casos nadaban hasta 60 horas, esperando ser rescatadas del ahogamiento, y cuando sus pequeños cuerpos no podían más, morían ahogadas. Aislamiento forzado.
En 1959 Harry Jorlow y sus estudiantes comenzaron a publicar las observaciones de varios experimentos en los que primates infantes eran separados de sus madres y aislados parcial o totalmente. Con estos experimentos se buscaba entender más sobre los efectos del aislamiento en primates. El aislamiento parcial consistía en 2 jaulas de barrotes separadas donde se encerraba a los primates. Los 2 primates podían verse y oírse, pero no interactuar físicamente. Por su parte, el aislamiento total consistía en una especie de caja sellada, con espacio suficiente para que los monos pudieran moverse un poco. Un sitio por donde se cambiaba la comida y agua, y un espejo falso por donde los monos eran observados. Los ruidos exteriores eran enmascarados con ruido blanco. Los monos eran puestos en aislamiento mes y medio después de haber nacido o incluso antes. Se formaron 4 grupos: monos que pasaban 3 meses en aislamiento, 6 meses en aislamiento, 12 meses en aislamiento, y el último grupo era conformado por monos que pasarían 6 meses en aislamiento parcial y otros 6 meses en aislamiento total. Para ver los resultados y las diferencias entre aislamiento parcial y total se hacían parejas, 2 monos de aislamiento parcial y 2 de total, y se les ponía en un cuarto de juegos junto a otros monos que no habían sido aislados, 5 días a la semana durante 32 semanas. Los monos que salían de aislamiento sufrían un gran shock cuando se encontraban con otros de su especie, una sobrecarga sensorial tan grande, que 2 de los monos que fueron aislados durante 3 meses dejaron de comer durante 5 días, uno murió, el otro fue alimentado a la fuerza y sobrevivió. Después de las 32 semanas en el cuarto de juegos, los de 3 meses habían logrado recuperarse aunque aún mostraban signos de depresión, los de 6 habían mejorado socialmente aunque aún se notaban ansiosos, y los de 12 no habían mejorado en absoluto, se pasaban la mayor parte del tiempo mirando a la pared y aferrándose a sí mismos. Además eran acosados por los otros monos. Los 12 meses en aislamiento los aniquilaron socialmente por el resto de sus vidas. Varios años después Harlow habló de más de 48 monos aislados y que en algunos casos llegaron a pasar hasta 10 años en aislamiento. Harlow también quiso aprender sobre el efecto del aislamiento en las habilidades de crianza. Sin embargo, los monos aislados eran incapaces de aparearse. Harlow creó algo que él mismo llamó potro de violación, en el que las hembras aisladas eran postradas en posición de apareamiento y forzadas a aparearse. Los resultados: la mayoría de madres ignoraban a sus hijos, pero 2 casos fueron especialmente brutales. Una de las madres sostuvo la cabeza de su hijo contra el suelo y posteriormente le arrancó los dedos de las manos y pies mediante mordiscos. La otra madre aplastó el cráneo del infante contra el suelo con sus propias manos. Harlow nunca fue ajeno a la depresión. Creció en una familia disfuncional en la que su madre lo ignoraba completamente. Muchos atribuyen a la depresión el hecho de que sus experimentos fueran tan oscuros. En 1967 su segunda esposa fue diagnosticada con cáncer de mama. Las noticias sumergieron a Harlow en su peor episodio de depresión, una depresión tan grave que Harlow cambió para siempre. Algunos de sus estudiantes y colegas describen que Harlow había tomado un interés malsano en el estudio de la depresión. Harlow creía que sus experimentos no capturaban la esencia de la depresión, caracterizada por los sentimientos de soledad, impotencia, el sentirse atrapado o hundirse en la desesperanza, como le decía él. Justo después de su peor episodio de depresión es que surge su experimento más criticado, el pozo de la desesperación. El pozo de la desesperación se trataba de una jaula vertical increíblemente pequeña que apenas permitía moverse. Los muros eran inclinados previniendo así el poder escalar. El suelo era una rejilla que permitía que los desechos fueran descartados, y tanto la comida como el agua era proveída por medio de dispensadores. Los monos estaban completamente aislados del exterior. Esta era la manera de Harlow de darle una representación física a la depresión. El primer experimento tuvo lugar en 1971. 4 monos de entre 3 y 13 meses de edad fueron puestos en los pozos de la desesperación durante 30 días. El resultado fue que los monos mostraban notables signos de depresión. Ese mismo año la esposa de Harlow falleció debido al cáncer, y los experimentos de Harlow se tornaron aún más inhumanos. 4 monos infantes de apenas 45 días de edad fueron puestos en los pozos durante mes y medio. Estos monos fueron tan traumados que aún hasta después de un año seguían mostrando signos de depresión grave. Su último experimento consistía en 2 grupos de 4 monos cada uno. Todos los monos tenían 3 años de edad y habían crecido en entornos sociales. También habían sido criados por sus madres, monos totalmente saludables tanto física como socialmente. Los monos eran puestos en grupos de 4 dentro de jaulas que servían como alojamientos sociales durante un mes que servía para que los monos establecieran relaciones y lazos afectivos entre ellos. Después de que pasara el mes,
Los monos eran separados y llevados a los pozos de la desesperación. Estos monos fueron aislados en los pozos durante 10 semanas. La idea del experimento era ver si estos pozos podrían causar depresión en monos que eran totalmente saludables y sociables. Y el resultado fueron monos que aun cuando fueron liberados, pasaban todo su tiempo completamente quietos y que constantemente se aferraban a sí mismos. Ninguno de los monos que pasaron por el pozo de la desesperación fueron capaces de recuperarse del trauma y depresión causados por el pozo.